Bien, primero los Corintios 15:58. Vamos a leer todos juntos este verso. Primero los Corintios 15:58. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y acompáñenme a Hebreos 12, por favor, ahí adelante. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Bien, ¿estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, mi Dios, rogamos que tú bendigas esta tarde tu palabra, que tú nos hables a nuestro corazón. Y mi Dios, ayúdanos por favor a poder meditar, mi Dios, atesorar tu palabra en nuestros corazones, pero que ella, mi Dios, sea la que siga formando nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta tarde que nos permites, por la vida de mis hermanos que están aquí. Te damos gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Estamos viendo en este mes el tema que se titula No es en vano. Hace 8 días, miércoles, mencionaba, ¿verdad?, que nada de lo que usted y yo hagamos para con Dios, nada de eso, ¿verdad?, es en vano. Precisamente, ¿verdad?, hace 8 días veíamos la enseñanza que se refería al hecho de no fue en vano el haber creído en Cristo Jesús, ya que la salvación, ¿verdad?, que se nos ha dado a través de Jesús no ha sido en vano. Ahora, lo que usted y yo hagamos para el Señor siempre, ¿verdad?, va a traer fruto, siempre va a traer, ¿verdad?, resultado, pero todo ello, ¿verdad?, va a ser de acuerdo al tiempo de Dios y no a nuestro tiempo. Lo que ustedes y yo, ¿verdad?, hagamos para el Señor siempre requerirá de un gran sacrificio, y hacer las cosas para el Señor cuesta y cuesta demasiado, pero siempre trae el fruto a su tiempo. Entonces, como lo veíamos hace 8 días, no es en vano el haber sido salvos, no es en vano el hecho de haber creído en Cristo Jesús. Así que hoy, hermanos, vamos a ver un diferente título en esta tarde, a lo cual, ¿verdad?, he puesto: no es en vano vivir una vida espiritual. Ese es el título de la enseñanza en esta tarde. No es en vano vivir una vida espiritual. Cuando hablamos, ¿verdad?, de una vida espiritual, hablamos de lo que usted y yo hacemos, ¿verdad?, en nuestro tiempo privado con Dios, que es orar, que es meditar en la palabra de Dios, que es el hecho, ¿verdad?, de venir a la iglesia los domingos, los miércoles, de venir, ¿verdad?, cada vez que se predica, se enseña la palabra de Dios, sea en los varones, sea de damas, sea en adolescentes, sea traer a los niños, ¿verdad?, a la escuela dominical. Todo eso, ¿verdad?, se refiere a lo que es el crecimiento o la vida espiritual. Ahora, lo que hagamos para el Señor, como les decía ya hace unos momentos, siempre va a requerir un sacrificio necesario. Hoy en día pareciera que vivir una vida espiritual no valiera la pena, no valiera el sacrificio que se requiere para vivirla. Ahora, los que están dispuestos a hacer el sacrificio van a ver el resultado
no solamente en sus propias vidas, sino también en la vida, en este caso, ¿verdad?, de los hijos, en la vida, ¿verdad?, de los que estén alrededor nuestro. Y aún el vivir una vida espiritual requiere de un sacrificio. Cuesta, escúcheme bien, cuesta venir a la iglesia, cuesta tomar un tiempo, ¿verdad?, de oración, cuesta, ¿verdad?, tomar la Biblia, leerla, aplicarla a nuestra vida. Cuesta, ¿verdad?, venir a reuniones, ¿verdad?, de damas, varones, etcétera. Cuesta. Muchas veces, escuche bien, se va a sacrificar el trabajo del domingo con tal de crecer y vivir una vida espiritual. Vas a tener que sacrificar tiempos de diversión. Ahora, no son malos los tiempos de diversión, son buenos. Mientras esto no ocupe, ¿verdad?, el lugar de Dios. Pero momentos van a haber donde vamos a tener que sacrificar tiempos de diversión, tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener que sacrificar económicamente con tal, ¿verdad?, de que nuestros hijos conozcan de Dios. Vamos a tener que sacrificar, escuche bien esto, bien importante, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar con tal de vivir una vida espiritual. Entonces, lo vale todo, escuche bien esto, lo vale todo cuando deseamos crecer de manera espiritual. Lo vale absolutamente todo. Nunca será en vano el sacrificio que usted haga para que pueda crecer espiritualmente. Nunca va a ser de balde el sacrificio que usted haga para con sus hijos, con tal de que crezcan espiritualmente, con tal de que lleven una vida espiritual. Nunca va a ser de balde, escuche bien, cuando usted desea que alguien más viva una vida espiritual y le enseñe la palabra de Dios. Nunca va a ser de balde. Siempre, ¿verdad?, lleva un fruto a su tiempo que ustedes y yo posiblemente Dios nos permita ver. Y posiblemente, ¿verdad?, nunca lo veamos, pero nunca es en vano el hecho de vivir una vida espiritual. Así que vamos a ver en esta tarde por qué no es en vano vivir una vida espiritual. Número uno, hermanos, porque nos aleja del pecado. Esto es bien importante. Usted y yo, si deseamos vivir una vida espiritual, eso, hermanos, conlleva un sacrificio. Y a su vez nos ayuda como cristianos a alejarnos del pecado. En Hebreos 12:1 la Biblia dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana, escucha bien, hermano, hermana, siempre está ejemplificada como una carrera. Pero para que usted y yo, ¿verdad?, tengamos una vida espiritual que agrade a nuestro Dios, necesitamos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Por eso es que, como lo hemos visto hasta ahorita, no es en vano que usted y yo querramos vivir una vida espiritual, porque por ende nos va a ayudar a alejarnos del pecado. Uno de los propósitos por los cuales vivimos una vida espiritual es precisamente ese: alejarnos del pecado. Ahora, esto cuesta, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad?, dejar a un lado nuestro ego. No es fácil dejar a un lado, ¿verdad?, nuestro orgullo. No es fácil dejar a un lado nuestra forma de pensar y decir, no, es que yo así crecí, así fui criado, así fue enseñado y así, ¿verdad?, me voy a morir, ¿verdad? No. Vivir una vida espiritual siempre va a requerir un sacrificio, y esto cuesta. Pero lo que usted y yo hagamos con tal de vivir esa vida espiritual nunca va a ser en vano.
Dios nos ha salvado para no vivir en pecado, pero el no vivir una vida espiritual nos acercará a pecar delante de Dios. Entonces, escuche bien esto, Dios lo vale todo al desear vivir una vida espiritual. Mire, vaya conmigo a Filipenses 1:21. Libro de Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Gracias. Filipenses 1:21. Vean lo que dice la Biblia en este verso. Bien interesante, hermanos, cómo Pablo expresó estas bellas palabras en su vida espiritual. Cómo Dios, ¿verdad?, lo dirigió a escribir este verso. Filipenses 1:21. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia, por favor, ustedes todos juntos, 1, 2, 3. Vea qué importante es que Pablo, al expresar estas palabras, sabía lo que era más importante en su vida. Dice la Biblia y dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, hermanos, lo vale todo cuando usted y yo deseamos vivir una vida espiritual. Lo vale todo, absolutamente todo. Dios de antemano nos ayuda y también nos enseña la manera en que usted y yo debemos vivir una vida espiritual. Pero ustedes y yo, hermanos, necesitamos comprender y tener de antemano qué es lo más importante para mí. ¿Vivir una vida espiritual o vivir una vida, verdad, de acuerdo a la filosofía de este mundo? Y eso es algo importante porque de acuerdo a lo que pese más y de lo que sea más importante, va a ser lo que va a acaparar completamente mi corazón. Si para mí, como dice Pablo, ¿verdad?, para mí el vivir es Cristo, no va a importar, ¿verdad?, lo que suceda a mi alrededor, porque yo tengo una meta, yo tengo un deseo que es agradar a mi Dios, vivir una vida espiritual con tal de alejarme del pecado. Y cuando ustedes y yo tenemos esa meta, ese deseo, nada nos va a hacer desistir del propósito, del anhelo que deseamos llegar, no solamente para con nuestras vidas, sino inclusive la vida de nuestros hijos. No va a importar nada, hermanos, de lo que suceda a mi alrededor, con tal de yo llegar y terminar mi carrera. ¿Cuántas cosas, verdad, Pablo tuvo que pasar y concluir, verdad, con estas palabras? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. Hermanos, cuando usted tiene esa meta de vivir una vida espiritual, de vivir para Cristo, cualquier obstáculo que llegue a su vida, nada lo va a hacer desistir. Si nuestro objetivo, escuche bien, es crecer, es vivir espiritualmente agradando a Dios, tiene que cambiar su forma de pensar y poner en balanza y decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Vivir una vida espiritual o vivir una vida como yo quiero? Y esto, dependiendo de lo que para usted sea más importante, es conforme va a ser moldeado en su vida futura. Su objetivo, escuche bien esto, debe ser Cristo, debe ser Dios. Reconocer, escuche bien, que lo vale todo por Dios. Que sí conlleva, escuche bien esto, que esto conlleva un apego total de mi vida a Cristo, completamente. No hay nada que usted y yo, ¿verdad?, deseemos más en nuestra vida espiritual que Cristo, que Dios. Crecer, ¿verdad?, a la estatura de la plenitud de Cristo. Si esto pesa mucho, le vuelvo a repetir, nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos va a quitar el deseo de llegar a nuestra meta. El hecho de orar, el hecho de leer y meditar la palabra de Dios,
el hecho de venir a la iglesia, de participar en las actividades de la iglesia, escuche bien esto, invertir en su vida espiritual, lo vale todo por Dios. Lo vale absolutamente todo. Vaya conmigo, por ejemplo, a Gálatas 2:20, igualmente un verso conocido, Gálatas 2:20, y precisamente esto refleja lo que es la vida espiritual. Gálatas 2:20. Y ustedes me van a ayudar a leerlo, por favor. Gálatas 2:20. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes, por favor, 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, hermanos, la vida cristiana. Es yo poner toda mi mente, mi corazón, mis fuerzas, todo mi ser al lado de Cristo. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. La Biblia dice, juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, mi manera de pensar. No es que yo así soy, es que yo así pienso, es que yo así creo, ¿verdad? Es que así fui formado, así fui enseñado. Es que no, nada de eso vale en Cristo Jesús. Porque Dios de antemano desea que usted y yo ya no vivamos lo que vivíamos antes, sino que ahora, ¿verdad? Nuestra vida se refleje en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y escuche bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, vale la pena y lo vale todo Dios cuando ustedes y yo queremos vivir una vida espiritual. Este verso que hemos leído, Gálatas 2:20, es uno de los que debería representar nuestra vida y de los cuales debería representar la vida de cada cristiano. Que vivir para Cristo lo vale todo. Vale cada tiempo que dedicas para vivir una vida espiritual. Vale lo invertido en tu crecimiento, porque es para alejarte del pecado y, escuche bien esto, estar a los pies de Jesús. Por algo la Biblia nos dice ahí en Hebreos 12:1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vale la pena, escuche bien, correr esa carrera, esa vida espiritual, porque nos ayuda a alejarnos del pecado. Puede usted correr la carrera cristiana o puede usted correr hacia el pecado. Número dos, continuamos. ¿Por qué no es en vano vivir una vida espiritual? Número 1, porque nos aleja del pecado. Número 2, y esto es bien importante, nos ayuda a madurar. Nos ayuda a madurar. La Biblia dice, vaya conmigo a Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. ¿Estamos ahí? Esta es una visión de Dios, de parte de Dios. Esta es la visión de Dios de parte de la iglesia. Esta es la meta, el deseo de Dios, en el cual desea que cada cristiano llegue. Eso es lo que Dios, ¿verdad?, ve en la vida del cristiano, en su vida espiritual, que llegue a madurar, que llegue a crecer. ¿Qué dice Efesios 4, 13 y 14? Todos juntos, 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, no es en vano, escúcheme bien, vivir una vida espiritual, porque le va a ayudar a usted y a mí a madurar. Tristemente, hermanos, hay cristianos que no han madurado en su vida espiritual. Tristemente, la madurez en la vida cristiana es posible si deseamos vivir una vida espiritual, una vida, escuche bien, donde la prioridad es Dios. No soy yo, es Dios. ¿Por qué? Porque la visión de Dios en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, hermanos, es la visión de parte de Dios, hasta ese punto. Pero también, escuche bien, también podemos tener una vida estancada espiritualmente. Existen cristianos que están estancados espiritualmente y no están creciendo. No están creciendo. La meta, hermanos, es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es seguir creciendo en la vida espiritual. Pero tristemente, ¿verdad? La Biblia nos enseña en el verso 14 para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me temo, escuche bien, me temo que muchos cristianos andan de esa manera, siendo llevados de acá para allá. ¿Por qué? Porque aún son unos niños espiritualmente hablando. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Lo que va a hacer que usted y yo maduremos, hermanos, es la palabra de Dios. Es vivir una vida espiritual. 1 de Pedro 2:2. Primera carta de Pedro 2:2. ¿Están ahí, hermanos? Léanlo por favor ustedes. 1, 2, 3. Serán como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es algo bien importante esto, porque Dios, verdad, de antemano nos ha dado la salvación. Ya somos salvos, gracias a Dios. Es algo que no se nos quita, pero la Biblia dice que nosotros necesitamos crecer para salvación. Necesitamos crecer para salvación. Y la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El problema, escuche bien, hermano, hermana, que muchos cristianos tienen hoy en día es que no desean el alimento espiritual. Y por ende, ¿verdad? Muchos deseamos que cristianos sean maduros, crezcan espiritualmente. El tema anual, ¿verdad?, que tenemos, creciendo en el Señor. ¡Wow! ¿Cuántas cosas anhelamos, verdad? Que los cristianos, hijos de Dios, ¿verdad?, crezcan en el Señor. Pero si un cristiano no desea el alimento espiritual, no va a crecer. Me temo, hermanos, que tristemente van a terminar siendo llevados por cualquier viento de doctrina. Y ese es el problema, hermanos, que tenemos muchos cristianos hoy en día. No desear el alimento espiritual, no orar, no meditar en las escrituras, no llegar el domingo. Porque pareciera, hermanos, y tristemente, pareciera que fuese una tortura que llega el domingo, que ya viene viernes, sábado, y dice, y mañana toca ir a la iglesia.
Pareciera una tortura, hermanos, que llegue ese día, que llegue el día de oración y buscamos otras cosas por hacer. Pero hermanos, cuando hay un deseo espiritual, cuando hay un deseo del alimento espiritual, escuche bien, no hay obstáculo que nos impida a deleitarnos en la palabra de Dios. No hay obstáculo. La verdad, hermanos, si es que cualquier obstáculo, cualquier problema que llegase a nuestra vida se vuelve menos cuando la importancia de la palabra de Dios es suficiente. Cuando la palabra de Dios, hermanos, no pesa en nuestros corazones, no pesa ese alimento en nuestras vidas, por ende, hermanos, otra cosa va a tomar su lugar. Y por más que usted y yo queramos esforzarnos, la palabra de Dios, como no tiene cabida, no tiene peso, no tiene importancia en mi vida, cualquier cosa que llegue a mi vida lo va a sustituir fácilmente. Por eso, hermanos, es que muchos no están creciendo espiritualmente. Vivir una vida espiritual, como lo he dicho hace unos momentos, conlleva un sacrificio que no todos estamos dispuestos a correr. Pero los que están dispuestos, como dice ahí en 1 Corintios 15:58, debemos mantenernos firmes y constantes. Firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las cosas, escuche bien, que usted y yo hacemos para con el Señor nunca van a ser en vano. Y cuando el alimento es un deseo, no es en vano lo que se hace con tal de que usted y yo nos alimentemos. No es en vano. No es en vano, escuche bien, el tiempo que se le dedica. ¿Cuánto cuesta ir de vacaciones, hermanos? Yo creo que cuesta mucho. Planearlo, el dinero, el tiempo, cansancio. Si se van en avión, pues verán, más se cansa uno de todos modos. Manejar, etcétera. Todo conlleva un sacrificio. Ahora, ¿vale la pena hacer un sacrificio de ir a vacaciones? Claro que sí, ¿verdad? Se divierte uno, pasa tiempo con la familia, etcétera. Pero hermanos, lo vale aún más cuando usted y yo lo damos todo con tal de vivir una vida espiritual. Número 3 y último punto. ¿Por qué no es en vano vivir una vida espiritual? Número 1, porque nos aleja del pecado. Número 2, porque nos ayuda a madurar. Y número 3, porque nos ayuda a tener convicciones firmes. Es decir, hermanos, esto es algo que va a moldear su vida desde el momento en que usted decida vivir una vida espiritual y se mantiene firme y constante. Eso lo va a moldear. A eso comúnmente nosotros le llamamos convicciones. Es algo que dirige ya nuestras vidas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué venimos el domingo en la mañana? Porque es una convicción de nuestro corazón. No faltar los domingos, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Ya es algo que nos dirige en nuestras vidas. Ya no es, ¿verdad? Si muchas veces, ¿verdad? Sucede que hay enfermedad, hay algo, inclusive en medio de todo ello, venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya es algo que nos direcciona, es algo que ya fuimos instruidos, fuimos enseñados, ya es una convicción de nuestro corazón. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Lean, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Mateo 7, 24 y 25. Todos juntos, 1, 2, 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca,
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren, vivir una vida espiritual, hermanos, como les vuelvo a repetir, nunca va a ser en vano. Y más, hermanos, cuando usted y yo la estamos edificando sobre la roca. La roca, hermanos, representado en este verso, habla de Cristo Jesús. Cuando nuestra vida está fundada en la roca, nada de lo que venga a nuestras vidas nos va a poder mover de esa convicción. Como dice el verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Es decir, ni se movió, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual está fundada sobre la roca. Ya nuestras convicciones, ¿verdad? Ahora están fundamentados en la palabra de Dios. Tener convicciones, escuche bien, cuesta mucho, pero tenerlas nos ayuda a no terminar en pecado y a no terminar tomando malas decisiones. Las convicciones te mantienen siempre en la verdad de la palabra de Dios. Y nunca será en vano vivir una vida espiritual para aquellos que han vivido, más bien dicho, para aquellos que están viviendo y están fundando su vida sobre la roca, que en este caso es Cristo Jesús. Una de las metas del cristiano, escuche bien esto, es edificar su vida sobre la roca que es Cristo. Es vivir una vida espiritual fundada en la roca. El cristiano debe saber que vivir una vida espiritual nunca será en vano cuando deseamos tener una vida fundada sobre la roca. La Biblia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pregunta: ¿cómo se considera usted? ¿Un hombre, una mujer prudente o imprudente? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usted se puede considerar un hombre, una mujer prudente si usted y yo no solamente escuchamos la Biblia, sino también la hacemos. Un hombre prudente lo hace así. Una mujer prudente lo hace así. Dice que edificó su casa sobre la roca. Lo que va a sostenerte en los momentos de dificultad es que tengas una vida espiritual fundada sobre la roca, teniendo una vida espiritual, ¿verdad?, en Cristo Jesús, una vida que agrada a Dios. Por ejemplo, vaya conmigo a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? 1, 2, 3. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está. Vea lo que dice la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, no en algunas áreas, dice en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, hermanos, es la meta, es la visión que Dios tiene para con nuestras vidas, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la visión de Dios. Nunca será en vano tener convicciones en Cristo Jesús. Nunca será en vano crecer en Cristo. Y escuche bien esto: todo lo que realmente cuesta tiene su precio a pagar. La vida espiritual no es fácil, pero es lo mejor que podemos elegir todos los días. No es fácil. Te paras, te levantas en la mañana, tienes que tomar una decisión de leer tu Biblia, no leerla. Tienes que tomar una decisión de orar a Dios o no orar a Dios. Tienes que pararte, ¿verdad?, los domingos y tomar una decisión de venir a la iglesia o no venir.
los miércoles, ¿verdad? Después del trabajo, ir a la iglesia o no hacerlo. Los sábados, ¿verdad? Que comúnmente hay eventos en la iglesia de damas. Tomas una decisión, ¿verdad? De venir a la iglesia o no hacerlo. Pero al final de todo ello, lo que tú elijas va a representar tu vida espiritual. Es lo que representa nuestra vida espiritual. Es lo que comúnmente sobresale de nuestro corazón. Cuán importante es la palabra de Dios para mí, contrario a lo que es importante para mí mismo. Entonces, nuestras convicciones nos llevarán a vivir una vida espiritual que agrada a Dios. Y escuche bien, aunque la vida espiritual no es fácil, no es sencilla, no es algo, escuche bien, que todos estén viviendo, vale la pena y lo vale todo por Dios. Pero eso es algo que usted y yo necesitamos elegir todos los días. Todos los días. Todos los días, escuche bien, usted elige si vivir agradando a Dios, como no hacerlo. Todos los días, hermanos, elegimos el hecho de vivir una vida espiritual o de simplemente no hacerlo. Todos los días, escuche bien, elegimos en nuestras vidas el hecho de poder pasar tiempo con Dios o simplemente no hacerlo. Pero cada día que usted y yo no pasemos con Dios, no querramos vivir una vida espiritual, vamos a estar decreciendo. Lejos de crecer, vamos a menguar poco a poco, poco a poco. Y un día, ¿verdad?, nos vamos a encontrar precisamente ya sin ese deseo de escuchar palabra de Dios. Un día, ¿verdad?, se va a levantar usted un día y en vez de escuchar una predicación, va a estar escuchando, ¿verdad?, algún corrido por ahí. Un día se va a levantar, ¿verdad?, y como no le puso atención a la vida espiritual, bueno, ya va a empezar a tomarse su primer trago. Va a empezar, ¿verdad?, a ver cosas en el celular que no son correctas. Un día se va a levantar, ¿verdad?, y como no cuidó su vida espiritual, un día se va a levantar y simplemente, ¿verdad?, ese día va a tomar un cigarro y se lo va a fumar. Un día, ¿verdad?, te vas a levantar y como descuidaste tu vida espiritual, simplemente, ¿verdad?, vas a tomar una mala decisión en tu vida. Hermanos, la vida espiritual cuesta. Por eso no todos la quieren vivir. No todos. Cristianos mismos reconocen que su vida espiritual no está bien. Hermano, ore por mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, la vida espiritual no es fácil, pero lo vale todo por Dios. Entonces, todos los días usted elige qué es lo que desea para con su vida. Puede usted elegir el hecho de poder vivir una vida que agrade a Dios o simplemente, ¿verdad?, abandonarlo todo completamente por Dios. No se sorprenda si un día sus hijos, nuestros hijos, no quisiesen vivir una vida espiritual. No nos sorprendamos, escuche bien, si un día usted y yo veamos a nuestros hijos queriendo, ¿verdad?, anhelar este mundo, pero no querer una vida espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo de los padres. Hermanos, cuesta, sí, cuesta mucho vivir una vida espiritual, pero nunca va a ser en vano el hecho de vivirla y decidir todos los días vivir esa vida espiritual. Hermanos, que el interés a la vida espiritual sea más relevante en su vida, sea lo que pese más que cualquier otra cosa, llámese cansancio, llámese sueño, llámese anhelos, llámese lo que se llame, que la vida espiritual, el hecho de pasar tiempo con Dios, sea lo más importante y que nada impida el hecho
de nosotros vivir esa vida espiritual. No es en vano vivir una vida espiritual. Número 1, porque nos aleja del pecado. Número 2, nos ayuda a madurar. Y número 3, nos ayuda a tener convicciones firmes. Vamos a ponernos en pie y terminamos.